Muy, pero muy buenas tardes para todos los radioescuchas de la Radio Digital Católica. Soy Néstor Luis Osorio y durante el tiempo que dure el programa, los invito a reflexionar con esto que hemos dado en llamar comentarios para pensar. Estimados oyentes, este programa busca despertar el pensamiento a partir de un relato, una poesía, una anécdota o la letra de una canción. Queremos compartir ideas, esos pensamientos que andan dando vuelta por allí, comentarios, para que nuestros radioescuchas tengan algo en qué pensar. Recuerde, si el ser humano busca un encuentro con Dios, debe pensarlo bien. Pero mire, muy bien, porque si Dios se presenta, puede que no sea lo que usted quería. Este programa sale al aire con calidad, porque desde los controles, don Juan Manuel Guardia se lo hace llegar así. Así que si tiene algún comentario, alguna cosita que quiera compartir con nosotros, Juan Manuel, ¿qué te parece? ¿A qué numerito les pedimos a los muchachos acá que nos llamen y que manden su mensajito? Por favor, eso sí, no más allá de los 10 minutos finales del partido, digamos del programa. Del programa. ¿Cómo le va, Néstor? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Manuel. Bien, bueno, nos pueden llamar al 261-85, 89 39 93. Bien, por la duda no va a decir que alguien se haya quedado ahí medio... Con el dedo a la mitad. Va de nuevo. 2615-893993. Muy bien, entonces, y nos vamos a alegrar mucho si usted manda y podemos entablar hasta un, podríamos decir, intercambio de ideas. En fin, hoy comentaremos a los sentidos. Sí, ese del gusto, tacto, oído, de eso estamos hablando, mire. Vamos a comentar a los sentidos. ¿Por qué? Porque a veces somos dados en creer más en los sentidos que en la fe. Muchas veces hemos afirmado que solo creeremos lo que vemos con nuestros ojos o que palpamos con nuestras manos. Pero no pensamos que las más grandes realidades son, a menudo, aquellas que no vemos ni tocamos. Por ejemplo, le voy a tirar unas ideitas. Mire, vea, ¿alguno de nosotros vio por casualidad, con sus ojos, el pensamiento? ¿Vio usted el pensamiento? Miró ahí y dijo, ay, mira, ahí está un pensamiento. ¿Tocó con sus manos un pensamiento? Nunca. Puede haber visto a la persona que pensaba, pero el pensamiento, no. En ese sentido, no va por ahí. Entonces, que no existe el pensamiento, sí que existe. Pero no lo podemos ni tocar, ni palpar, en fin. Todo lo grande en la historia humana fue pensado primero. No hay obra alguna que no haya sido concebida por el pensamiento. Edificios, máquinas, música, poemas, leyes, pinturas, medicina, todo nació del pensamiento. De lo que se sigue que pretender declarar que hay que creer solo lo que se ve, no es seguro. No es seguro. La mayoría de nosotros creemos que existe la justicia. Muchos sufren y luchan por ella y están dispuestos a sacrificarse por la misma. Pero ¿alguno vio alguna vez la justicia? Salvo una estatua, ¿vio? Hay estatuas por ahí.
Pero uno dice, él estatua sobre la justicia, y uno la mira y no entiende nada a veces. Y sería absurdo preguntar, ¿cómo es la justicia? ¿Qué forma tiene? ¿Cuál es su tamaño? Nuestros ojos jamás vieron ni verán la justicia, y aún así ella existe. Sino, ¿por qué la reclamamos? Reclamamos justicia. Pedimos y hasta exigimos que se haga justicia. La invocamos en caso de juicios, y que haya justicia es una condición para vivir bien y ser felices. Y ser felices. De hecho, y aun si ella existe, si ella existe, ¿alguno de nosotros buscaría dónde vive? No, aun si ella existe, ¿qué cree usted? ¿Que en un palacio de justicia usted entrará por ahí? Mire, vengo a ver a doña Justicia, ¿dónde la encuentro? Nadie le va a poder decir nada. Pero de que existe, existe. Entonces, pongámonos a pensar también, hasta esperamos por mucho tiempo que obremos, mejor dicho, y vivamos justamente. Se lo repito para que piense esto. ¿Cuántas veces no esperamos por mucho tiempo una carrera universitaria, por ejemplo, 5 o 6 años? Esperamos. ¿Por qué? Y porque obramos con nuestro estudio, obramos con nuestros exámenes y nos recibimos. ¿Y qué queremos? Un trabajo, con un justo pago, con un justo salario. Hicimos una carrera justa. Y bueno, la justicia nos da un título y vivimos justamente. Y también podríamos preguntarnos, ¿quién ha visto a la libertad? A ver, no. Y hay tantos que viven y mueren por ella. Y aunque no la vemos, siempre la anhelamos. Entonces podemos concluir que a menudo lo más grande, y yo diría también todo aquello que nos ha hecho seres humanos, y no solamente seres humanos, lo más grande, lo que más hemos deseado y querido, resulta invisible y silencioso para los sentidos. Ni el tacto, ni la vista, ni el oído nos podrán hacer ver o sentir o escuchar esas cosas que no tienen forma de entrar por los sentidos. Por ello, si se pretende afirmar que lo único que se puede creer es lo que nos muestran los sentidos, nuestra inteligencia sería opaca, limitada, incapaz de alcanzar verdades más perfectas. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Para que usted vea, le voy a hacer escuchar un tema donde los sentidos están ahí presentes. Vamos con un tema musical para usted preste atención a la letra. Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó y bajo su sombra
que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido, y en el límite del patio allí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme: mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 40 y muchos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó y el tiempo pasó. Mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Bueno, Alberto Cortés, mi árbol y yo. Y yo le decía que es un tema que está plagado ¿de qué? De sentidos. Ver el árbol, poderlo palpar, la tierra, esa tierra húmeda donde lo pusieron al árbol. Y no solamente la tierra, el recuerdo de su padre, y la mama y el árbol. Y cuando era más o menos chico, él estuvo allí, pasando a la sombra, descubrió muchas cosas a la sombra de ese árbol. Y todos son sentidos, lo que palpó, lo que vio, lo que experimentó. Pero llegó el tiempo en que tenía que ponerse a estudiar y tenía que hacer un montón de cosas, y usted sabe que siguen siendo sentidos. Los sentidos allí están. Con la vista uno lee y estudia, con las manos se trabaja, y así. Y se tuvo que ir de la casa para hacerse su propio destino. Y siguen los sentimientos, porque a un día pudo regresar y allí estaba el árbol, 40 años. Y el árbol estaba ahí de pie como un viejo amigo esperándolo. Y él podía, no es que el árbol se lo dijo, el sentido a él le daba como frase: mira cuántos nidos tengo. Ni siquiera nos dice qué árbol era. No nos dice que era, qué sé yo, por ejemplo, un naranjo o un peral. No nos dice si es un, no sé,
Por ejemplo, un árbol de esos lindos para la sombra, un paraíso. En fin, lo único que nos dice es que el árbol estaba lleno de nidos. Y entonces, al final, tiene un recorrido hecho, pero todo ese recorrido es un recorrido de los sentidos. Sin los sentidos no podemos ver ese recorrido. Ese recorrido está en cada uno de nuestros sentidos. Por eso estamos hablando de los sentidos. Porque, ¿sabe qué? En el campo de la fe, afirmar que solo creemos en lo que nuestros sentidos nos pueden proporcionar es condicionar nuestra fe ¿a qué? A las pruebas, que considero importante esto de las pruebas, reflexionar. ¿Por qué? Porque mire, si alguien me puede probar que 2 más 2 es 4, y bueno, hago en el pizarrón un palito, 2 palitos, 3 palitos, 4 palitos. Pongo 2 palitos para un lado, 2 palitos para el otro y digo, esto más esto me da 4. Pero los palitos no son los números. A ver, tenemos dibujo. Recuerdo a ese profesor de matemática que fue profesor nuestro ahí en el secundario y dibuja un 1 en el pizarrón y nos dice qué es esto y todos dijimos, el 1. Y el tipo nos miró y nos dijo, no señores, es la representación gráfica de la unidad. Representación gráfica. Es decir, mire, yo no puedo ver un 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un dibujo así con un palito de esta manera y ya está. Ahí tiene el 1. Y el 2 debe ser de esta otra manera y el 3 y así sucesivamente. ¿Por qué? ¿Por qué hay números romanos? ¿O por qué, por ejemplo, los números que llamamos arábigos, pero que en realidad son hindúes, porque los árabes se los sacaron a los hindúes y lo distribuyeron por todo el mundo? Y bueno, ¿qué pasó con eso? Y bueno, era cómodo, estaba bien pensado, qué bueno, mira, este es el 2, aquel es el 3, y no tenemos que hacerlo en números romanos, que era mucho más difícil. Por lo tanto, mis queridos, ¿cuáles son las pruebas que me pueden dar que existe el 4 o el 36? ¿36 qué? Me va a decir alguien. Mire, quiero 1.000.000 de... ¿De qué? ¿De qué? Puede ser 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de dólares, pero también puede ser 1.000.000 de avispas, ¿vio? Y no sé quién va a quedar contento con eso. Mire, estoy diciendo esto porque esto es lo que se llama la postura de Tomás el apóstol, que ante la noticia de los apóstoles de que hemos visto a Jesús, ellos habían visto a Jesús cuando había resucitado. Recordemos el texto, Juan 20, 25. Lea Juan 20, 24 al 26, pero con el 25 tiene para rato. Mire, habían visto a Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de Tomás? Si no meto mis dedos en los agujeros de los clavos y mi mano en el costado, en la herida del costado, yo no voy a creer. Y tuvo que esperar una semanita y claro, pero esta vez estaba Tomás y se apareció. ¿Y qué le dice Jesús? Dichosos de aquellos que sin ver creyeron. Al actuar así, yo proyecto una enorme sombra sobre mi alma, impidiendo que el regalo de Dios, la fe, sea mi guía para vivir. Si yo vivo pidiendo pruebas de las cosas, probame que esto,
Un día también yo le voy a decir a Jesús, bueno, a ver, probame que voy. Y Jesús de arriba me va a decir, escúchame, ¿no leíste eso de dichosos de aquellos que sin ver creyeron? Al actuar así, decía, proyecto una enorme sombra sobre mi alma, porque la fe es un regalo de Dios. Dios nos regala la fe. Yo puedo pedirle fe y Él me la va a regalar. Pero ¿y qué voy a hacer con esa fe? Ahí donde está el otro tema. Entonces, ni siquiera el milagro te conducirá a la fe. Tus ojos verán, sí, pero no distinguirán. Tus manos palparán alguna cosa, pero tu alma sorda y vendada no podrá ver a ese alguien que resucitó. Imagínese que usted está tranquilamente acostadito ya para dormir y a los pies de la cama se le presenta a Jesús y le dice, mirá, yo soy Jesús según que vos decís, que vos creés, en fin, etcétera, etcétera. Y hay alguno que va a decir, ¿será o no será? La fe es algo que Dios nos regala y por eso, cuando creemos, no necesitamos que Jesús venga a pararse a los pies de la cama y decirnos, che, yo soy Jesús, quédate tranquilo. No sé si soy claro, pero póngase usted a pensar en ese Tomás que le dice, si no meto mis dedos y mi mano en el costado, ver para creer, dice algún refrán por allí. Pero es que si usted ya ve, no necesita la fe. Usted ya no necesita la fe si lo ve. ¿Para qué quiere la fe si ya lo vio? No necesita. Si yo le doy la dirección de donde yo vivo, ¿qué necesita la fe para creerme? No, mire, va hasta la dirección donde yo fui y veo una casa y entonces golpea y yo voy a salir de ahí, seguro. Ya no necesita la fe. La fe se necesita para el diálogo con Dios, el encuentro con Dios. La fe es un regalo de Dios. Podríamos decir que es un estado que nos permite descubrir a Jesús en el otro y además amar a ese Jesús en el otro. El amor conduce a la fe y la fe al amor, porque ambos nos conducen afuera de nosotros mismos. Esa religiosa de la Madre Teresa de Calcuta, que le viene a decir a la madre, mire, ahí afuera hay una persona que está tan sucia, y huele tan mal que no me pude acercar. ¿Y la madre qué hizo? Ah, bueno, ya voy yo. Fue ella, lo levantó, lo lavó, lo vistió, lo arregló. Y la religiosa fue y le preguntó, madre, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? Y la Madre Teresa le respondió, mirá, yo fui para allá. Y cuando lo vi dije, a mí no me engañas, qué buen disfraz tiene Jesús. Ya sé que sos vos. Y lo levantó y lo ayudó y un montón de cosas más. ¿Por qué? Porque ella miraba con la fe, no con los ojos. Ella olfateaba con la fe, no con el olfato de la nariz. Ese es un hermano, lo levanto. Pero es un hermano disfrazado, porque ese es Jesús. Ver a Jesús en el otro es la fe. Los sentidos no son malos, Ojo, no quiero que vaya a ir por otro lado. No, los sentidos no son malos, por el contrario, son nuestra fuente primaria de información para armar el conocimiento de lo que nos rodea. Durante nuestra infancia, los sentidos fueron los primeros maestros que hemos tenido. La voz de mamá, la primera comida en nuestra boca, ver a nuestro alrededor,
poder meter nuestras manos en todo, desde tocarnos a nosotros mismos hasta tocar aquello y aquello otro, y la vieja y los hermanos muchas veces ayudándonos para que no nos lastimemos. Y tantas cosas que hemos escuchado, que hemos visto, que hemos tocado, que hemos comido, que hemos gustado. Pero los sentidos son limitados. Nuestra vista es maravillosa, pero, gracias al telescopio y al microscopio, hemos descubierto dos mundos que a simple vista no los podemos ver, no los podemos conocer. Con el telescopio descubrimos un universo de estrellas, planetas y sistemas que están muy lejos de nosotros. No hemos podido hacernos una idea de lo que es el universo y de cómo está organizado. Solamente sabemos que es algo inmenso, pero también sabemos que aún nos queda mucho por aprender. Con el microscopio pudimos acceder a otro universo con mucha vida. Hemos podido ver y estudiar células, microbios, bacterias, virus, etc. Y esto nos dio la posibilidad de defendernos de enfermedades. Y con ello aprendimos a prolongar nuestra vida. El oído nos ha permitido escuchar la naturaleza, el canto de los pájaros, el ruido de la lluvia, el del viento, y una de, podríamos decir, de sus maravillas. ¿Cuál es? Eso que escucha de fondo. ¿Eh? La música. Mire, escuche. Juan Manuel, un poquito más fuerte que se escuche. Dígame, ¿usted necesita creer en la música si la está escuchando? Y ese sonido del piano es una belleza. Y bueno, uno podría decir que le tenemos que dar muchas gracias a Dios por los sentidos, pero no solamente por los sentidos, sino por lo que nos permiten conocer los sentidos. Y bueno, el oído nos permite la música. Pero ojo que todavía tenemos el tacto, el gusto, el olfato. Hemos conocido tantas cosas. Nos permitieron reconocer plantas, comer mejor y hasta hacer obras de arte. Mejoramos nuestros alimentos, nuestra ropa y vivienda. Y por ello aumentó la expectativa de vida, lo que nos trajo como premio lo que llamamos calidad de vida. Por eso hemos ocupado todo el planeta. Estamos a la puerta de todos son los sentidos. En otras palabras, los sentidos son lo que le da sentido a nuestra vida. Se lo repito despacito. En otras palabras, los sentidos son fundamentales. Son lo que le dan sentido a la vida. Y de aquí que se busca la eterna juventud, donde los sentidos son fundamentales, porque la juventud es lo que permite que los sentidos ocupen un papel preponderante. Todos vemos al joven, al niño, al bebé, y vemos a los ancianos. Y cuando vemos al anciano y decimos, ¡upa! Está cerca de la partida. Pero no, querido, no de ninguna manera. No es eso así. Mire, podríamos llegar a decir una sola cosita que
que eso puede ayudar bastante. Vea al viejo como cuando ve al bebé. Uno y otro tienen mucho todavía para vivir, para gozar. Todo depende de los demás también. El bebé y el anciano. Pero bueno, los sentidos son lo que le dan sentido a la vida, decíamos. Mire, y hasta la fe cae en los sentidos. Necesitamos un Dios que sea puro sentimiento. La vista, el olfato, el oído, en fin, todo pasa a ser clave en la fe. Y si no, imagínese usted la última cena, el cabrito que comían. Hay un pasaje del Evangelio también en que Jesús, después de su resurrección, los está esperando. Ellos han salido a pescar y cuando se fijan, Jesús está en la costa y ha preparado un pescado para ellos. Está a las brasas. Y usted imagine cómo sería el olorcito de ese pescado para esos hombres que habían estado trabajando en la noche sin poder pescar nada. Y el discípulo amado le dice a Pedro, es el Señor, es el Maestro. Y Jesús le dice, ¿qué tal le fue, muchachos? Vengan, traigan otro de sus pescados para asarlo y compartir. ¿Vio? El oído, el olfato, la vista, el tacto, el gusto, todo pasa a ser clave en la fe. Yo quisiera haber estado comiendo ese pescadito a las brasas. El dolor se manifiesta, no como el éxito del Mesías, porque a veces lo vemos y lo vemos como derrotado, como destruido, y no nos damos cuenta que en ese momento el Señor está triunfando. No va por ahí. Es un encuentro. Es encontrar la fe. Mirar al Mesías que parece derrotado y perdido. Y la fe te dice, estás mirando al que está triunfando, al que está fundando la iglesia, al que te va a dar de comer su cuerpo. De hecho, cuando el sacerdote nos muestra la hostia consagrada para que comulguemos, nos dice el cuerpo de Cristo. ¿Y usted qué ve? ¿Pero qué creemos? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que creemos? Ahí está la importancia. Y bueno, vamos a relajarnos un poquito. Vamos con otro, digamos, tema musical, pero también piense en la música y escuche.
Yo le podría preguntar, ¿qué instrumentos sonaban recién? Mire, el oído es una cosa maravillosa. Reconocer los instrumentos que están tocando en una orquesta. Mire, es porque uno ahí puede gustar y decir, escuchás ese piano, che, mirá qué bien que justa las notas, pero fíjate los violonchelos atrás como le hacen el fondo. Mire, en todo esto de los sentidos nos estamos jugando gran parte del conocimiento, pero como decíamos siempre, como siempre decimos ese shup, siempre hay un pero. En todo esto la razón ha jugado y juega un papel muy importante. Pero lo que la razón no ha podido hacer es que no nos volvamos irracionales. Repito, lo que la razón no ha logrado es que nosotros no nos volvamos irracionales y destruyamos planeta, a nosotros mismos, la naturaleza, lo que venga. Además, la razón tiene principios que marcan los límites de lo racional. Mire, lo racional tiene un límite, no la razón, lo racional. ¿Y qué quiero decir con esto? Mire, fíjese, por ejemplo, el pensamiento lógico tiene ¿qué cosa? Límites, principios. Veamos, el principio de no contradicción, el principio de identidad, el de tercero excluido y otros principios. Vamos a tomar uno para darle un ejemplo. Si afirmo todo hombre es mortal y digo que eso es verdadero, no me puedo contradecir y afirmar lo contrario. Ningún hombre es mortal. Bien, o todo hombre es mortal o ningún hombre es mortal. Las dos cosas no van. ¿Me entiende? Por lo tanto, ese sería un principio de no contradicción. No me puedo contradecir afirmando que esto es así y después diciendo que justamente que no es así. ¿Comprende? Bien, nosotros razonamos a veces de esta manera. Y lo razonamos frente al verdulero, al almacenero, con nuestros hijos, con esto, con todo lo demás. Vos me dijiste que no ibas a ir y después terminás yendo. ¿Por qué fuiste? No, es que lo que pasa es que los chicos me... Y la mamá, el papá o quien sea lo mira al hijo así como diciendo, epa, ¿qué pasó? ¿Cómo es el asunto? Me dijiste no voy a ir y después terminas yendo. Te estás contradiciendo y eso está mal. ¿Es clarito o no es clarito? No, bueno, porque el chico que teníamos... Mire, excusas podemos dar, pero el pensamiento tiene límites. Es decir, este esquema con estos límites permite que nuestro conocimiento sea válido y sea verdadero, las dos cosas. Válido, es decir, vale para usted y para todo el mundo. Y es verdadero justamente por eso. Y por ser verdadero es válido. Ahora bien, volvamos al pobre apóstol Tomás. El apóstol Tomás se encuentra con que le dicen que Jesús ha resucitado. Su razón, que le dice, y que no puede ser. ¿Cómo va a ser? Se murió, yo vi que se murió. Entonces, el apóstol Tomás se encuentra con que le dicen, Jesús ha resucitado. Ahora la razón de Tomás le dice, no puede ser. Por ello, ¿qué hace Tomás? Exige pruebas. Si no ve ni palpa las heridas, no va a creer. Su razón
necesita datos para poder procesar lo que los demás apóstoles le cuentan. No puede decir nada, sin pruebas. Si a mí ustedes me prueban, yo no tengo problema. Ahora, si ustedes a mí no me prueban, ustedes están equivocados. Si algo que le diga que vaya contra una contradicción, Tomás no va a caer en eso, quiere pruebas. Porque, a ver, si ellos me dicen, Jesús ha resucitado, eso es una contradicción. Yo vi que murió y que yo sepa no se resucita, habrá dicho Tomás. Entonces, si yo no tengo pruebas, el pobrecito Tomás arrancó por ese lado. ¿Y qué está mal? Y no, si él vio siempre que el que se moría. No vio que resucitara. Entonces, listo. Denme pruebas. ¿Está claro hasta acá? Bueno, si esto está claro, ahora piense en esto. Ahí tiene usted la prueba de que la fe es un regalo de Dios. Y entonces viene la fe, el regalito de Dios, y entra en el hombre. Y el hombre se encuentra con que puede conocer y ver más allá de lo que la razón y los sentidos permiten. La razón y los sentidos permiten ver hasta aquí. Y cuando el sacerdote me dice el cuerpo de Cristo, no necesito ni de la razón ni de los sentidos. Necesito fe, el regalo de Dios. Entonces, veamos. En la actualidad tenemos un problema como el de Tomás, solo que está disimulado bajo la idea de que en general creemos que Jesús resucitó, pero nos olvidamos que otro apóstol nos dice que fe sin obras no es fe. Ese es el apóstol Santiago en su carta. Santiago capítulo 2 del 17 al 22, si lo quiere leer. Fe sin obras no es fe. Y los creyentes afirman creer en el Jesús resucitado, pero no se ven las obras que muestren esa fe. Por todo ello, necesitamos dejar claro que las obras son las que nos hacen ver nuestra fe. ¿Por qué? Y porque Dios nos regala la fe para que hagamos obras. Y si no hay obras, ¿de qué sirvió el regalito? No sé si esto le queda más claro. Mire, piense en esto. Podemos hacer así. Vamos a hacer lo siguiente. Guardia, póngame un poquito más fuerte la música. Bien, Juanma, bajalo nomás despacito. Dígame, ¿usted sabe quién es el autor de ese tema que está escuchando? Hasta acá don Juan Manuel me dice, ¿qué? No. Bueno, pero está escuchando su música. Bueno, ahí está. Por escuchar la música, sabemos que alguien la hizo. Y entonces podemos ver toda la naturaleza, porque alguien la hizo. Y qué bonita música, sí, es preciosa. Y mire la naturaleza, qué bonita.
¿Usted cree que es muy bonita la naturaleza? ¿Qué va a hacer? ¿Le va a prender fuego? ¿Va a derrochar el agua sabiendo que el agua es tan necesaria? Piense un poco. Recién escuchábamos la música. Alguien la hizo. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Destruimos su música? ¿Por qué? ¿Destruir la obra de Dios? ¿Por qué? Pero necesitamos algo que la fe. No necesita usted la fe para escuchar la música. Ahora, saber quién compuso la música, y bueno, tiene que buscarlo. Y buscarlo es eso, la búsqueda del ser que ha creado todo esto que es maravilloso. Buscarlo. Mire, podemos hacer miles de retiros, participar en innumerables procesiones y hasta rezar en público a los gritos, que con esto no mostramos nuestra fe. Según Jesús, no debemos caer en la hipocresía de la oración. Lea, por ejemplo, eso de Mateo 6, capítulo 6, versículo del 5 al 8. Sobre todo en la oración. Nos dice, por eso oran de pie en las sinagogas. ¿Quiénes? Los hipócritas. Y en los lugares por donde pasa mucha gente. Y dice, pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Es decir, que la fe es el puente entre nuestro Padre y cada uno de nosotros, en nuestro Padre y cada uno de nosotros, pero también a todos como iglesia. Tengo mi Dios que me ama, mi papá que me ama, pero también tengo a mi papá que ama a la iglesia donde yo estoy. Si nuestra fe es firme, no tememos a las necesidades. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces rezamos y somos capaces de ir de rodillas de un lado a otro para pedir que se nos cumpla tal o cual cosa. Y la pucha que hay que tener fe para hacer eso, ojito. Y entonces Jesús, ¿qué hace? Y ve el corazón Y capaz que esa persona no haya podido leer ni siquiera un capítulo del Evangelio, pero tiene una fe que le hace ir de rodillas y pedir por eso que necesita. ¿Y por qué va a pedir? Porque cree que existe Dios. Por eso va y pide. A ver, ahí está la otra cuestión de la razón, de los sentidos y de la fe. Si necesitamos algo, y esto lo ha hecho un ser maravilloso y enorme, voy a ir y le voy a pedir a ese Dios maravilloso y enorme esto que necesito en estos momentos. La salud, el trabajo, en fin, una vivienda y otras tantas cosas. Que mis hijos estén siempre bien, que la comunidad donde estoy vivamos bien. Sí que podemos pedirlo. Y no solamente podemos pedirlo, debemos nosotros también trabajar para que eso se haga así, porque si yo pido que, pero yo no hago eso, entonces mire, esto no va. Y decimos, si nuestra fe es firme, no tememos a las necesidades, no le tenemos miedo a la necesidad. Y entonces la señora que nunca leyó el Evangelio es capaz de aguantarse una cola inmensa para ir a San Expedito,
a esos santos que nos, por el trabajo, por la salud, por los hijos, por la situación que vivo, y no leyó nunca un evangelio, y sin embargo va con fe, con lo que le regaló su Padre que está en los cielos. Ay, pero yo he leído 2 veces la Biblia y no tengo fe. Y bueno, hermano, si vos le leíste la Biblia como si fuera, no sé, el libro X, el Martín Fierro o cualquier otro, mire, no vamos a llegar muy lejos, ¿eh? Hay que aprender a leer. ¿Mm? Por eso, si nuestra fe es firme, no tememos a las necesidades. Y porque además hay un textito en el Evangelio que también lo vamos a traer. Dice, cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que, porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. Y dice Jesús, no los imiten, porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan, aún antes de que se lo pidan. Y eso también está en Mateo 6, versículo 5 al 8, vaya un poquito más, 5 al 9, versículo 9. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No los imiten, porque hablan mucho. No, Dios no quiere que le hablemos mucho, quiere que lo queramos mucho, que lo amemos mucho. Porque Dios es amor. Entonces, piense que no se trata a veces de tener enormes y brillantísimos conocimientos, sino que Dios le haya regalado la fe. La fe. Y entonces usted viva la fe, porque muchas veces va a ser más feliz con la fe que con cualquier otro bien, que por ser eso un bien, llega un momento que se acaba. Está escuchando como nuestro programa. Entonces, para el cristiano, la fe es la que impulsa la razón y a los sentidos para que nos encontremos con Dios, nuestro Padre. Dejo que escuchen un poquito y recuerden. Ahora le digo al autor, este tema es de Debussy, Claro de Luna. Queridos oyentes, soy Néstor Luis Osorio y el programa de hoy ha terminado.